Buenas noches, mi nombre es Tania Vanessa Bravo Meneses, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, inscrita en el CEAD Pasto. Este es el curso de preparación y análisis de muestras de agua, la fase 5, que corresponde a definir conceptos y parámetros de calidad de agua potable según normatividad, presentado la doctora María Yolanda Páez. ¿Por qué elegí esta fase? Me parece muy importante para tener claros los conceptos y parámetros de calidad de agua potable, porque así garantizamos una buena salud pública. La primera pregunta con la que empieza esta fase es: ¿qué podemos hacer para disponer de agua de calidad de agua potable en lugares donde no nos llega agua potable? Bueno, hay una ley que es muy importante que dice que el suministro de agua potable es necesario para la comunidad, debido a que el no tenerla causa muchas enfermedades que son originadas por la falta de higiene. Bueno, ¿qué podemos hacer cuando no hay agua potable? Algunos expertos indican que cuando el agua se obtiene de lugares naturales, para poder ser consumida debe ser filtrada pasándola por un paño limpio. Luego se debe agregar 2 gotas de cloro por cada litro de agua. La mezcla se debe agitar y dejar reposar durante 30 minutos. De esta forma ya puedes obtener agua potable. Otra forma de obtener agua es hirviendo el agua. Existen bacterias al menos patógenas que se resisten a la ebullición del agua. Esto significa que al hervir elimina el riesgo y puede ser consumida con seguridad. La segunda: ¿a qué se denominan características físicas, químicas y microbiológicas? Definir cada una de forma clara y concreta. Características microbiológicas. La garantía microbiana de abastecimiento de agua de consumo se basa en la aplicación, desde la cuenca de adaptación al consumidor, de barreras múltiples para evitar la contaminación de agua de consumo o para reducirla a niveles que no sean perjudiciales para la salud. La seguridad de agua se mejora mediante la implementación de barreras múltiples, como la protección de recursos hídricos, realizando un buen método de muestreo y la gestión de los sistemas de distribución para mantener y proteger la calidad de agua tratada. Características físicas. Hace referencia a que el agua y las instalaciones de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. En esta medida debe poderse acceder a un suministro de agua potable, soluble y aceptable en cada hogar, institución educativa o cualquier lugar de trabajo. Además, los servicios e instalaciones de agua deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital, donde lo primordial es cuidar los recursos hídricos físicamente que se encuentran a nuestros alrededores, entre ellos las fuentes de agua como lo son los ríos, lagunas, entre otros. Características químicas. Siempre se dan como la calidad pretende definir concentraciones mínimas deseables de sustancias químicas en el agua del consumo humano. Pretende que las sustancias químicas para potabilizar el agua aseguren su potabilidad. Esto garantiza que el agua que se va a consumir tiene el tratamiento y la desinfección necesarias para el consumo humano, así como el control de parámetros microbiológicos del agua. Tercero, a las características físicas del agua: turbiedad, color, temperatura, olor, sabor. Turbiedad. Dentro de los conceptos encontrados en la normatividad técnica, la turbiedad se establece como el tipo de dificultad que tiene el agua para así transmitir la luz. Esto generalmente se presenta debido a los diversos materiales disueltos en el agua o suspendidos. Material de tipo coloidal fino son encontrados con más frecuencias en aguas subterráneas. La turbiedad nos indica el estado físico en que se encuentra el agua y frente a qué tipo de tratamiento se debe aplicar. Color. Teniendo en cuenta el concepto de turbiedad, podemos establecer que el color que presenta el agua depende de esta misma. Generalmente es incolora a simple vista. Olor. El agua podemos establecer que
Temperatura. La temperatura como aspecto físico del agua es considerada como un parámetro que llega a demostrar un tipo de contraste o gradiente de energía que llega generalmente el paso del color. Adicionalmente se puede entender que la temperatura tiene mayor significado e importancia que el contenido del color en cualquier sistema en el agua. La temperatura dentro del agua llega a regular la vida de muchos organismos. Olor. Al igual que el color, el agua no presenta un olor que sea natural o por su funcionalidad el olor sea percibido por los humanos. Sabor. El agua en su estado natural, igual que el sabor, es totalmente agradable en comparación con aguas donde interactúan las sales y por su sabor, por ende, es salado. 4. Las características químicas más comunes que se determinan en el laboratorio o en la planta de acueducto para el control de calidad de agua son acidez, alcalinidad, pH. La acidez del agua es la medida de la calidad total de sustancias ácidas presentes. Se expresa como partes por miligramos litro de carbonato de calcio, equivalente a la acidez mineral o acidez fuerte, que se da cuando el pH es menor a 4.3, produciendo malos olores y sabores. Alcalinidad. Es la capacidad que tiene el agua para reaccionar con un ácido. Se debe frecuentemente a la presencia de bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos. En aguas naturales se debe a la disolución de rocas calcarizadas aportando bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos de calcio, magnesio, sodio, hierro y otros elementos. Cuando el pH del agua es mayor a 8.3 se debe a la presencia de hidróxidos en el agua y algunos carbonatos. pH. El agua siempre se ioniza en pequeñas porciones, produciendo tanto iones de hidrógeno como iones de hidroxilo. El pH es la forma de medir el ion de hidrógeno o el ion de hidroxilo. El pH es igual al logaritmo en base de 10 diverso de concentración al ion hidrógeno. El pH se determina por la comparación colorimétrica o por potenciometría y se expresa en unidades de pH. Dureza. La dureza del agua se debe a la presencia de calcio, magnesio principalmente y se manifiesta en el agua porque reacciona con el jabón sin disolverlo ni producir espuma. Clases de dureza. Dureza total de calcio y de magnesio. Quinto, ¿cómo se controla la calidad de agua? Mencione 3 aspectos y explíquelos. La calidad del agua se controla o su control corresponde a diversas acciones tomadas por el responsable por la producción y distribución del agua de su consumo humano para así poder garantizar que el agua se entrega o se distribuye a la población. Cumple a cabalidad con el reglamento y lo estipulado dentro de la norma que para nuestro caso sería la 1575 de 2007. Primero, realizar el control de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para el consumo humano, como también las características adicionales, definirlas en un mapa de riesgo o lo exigido por la autoridad sanitaria de la jurisdicción según se establezca en la reglamentación de presente decreto, para garantizar la calidad de agua para el consumo humano en cualquiera de los puntos que lo conforman, el sistema del suministro y toda la época del año. Segundo, lavar y desinfectar antes de la puesta en funcionamiento y como mínimo 2 veces al año los tanques de almacenamiento de agua tratada. Tercero, lavar y desinfectar antes de ponerlos en operación y cada vez que se efectúen reparaciones en ellos, los pozos profundos y excavados a mano para la captación de agua subterránea, las estructuras de potabilización y las tuberías de distribución de agua para el consumo humano. Estos 3 puntos se deben tener en cuenta tomados de la Ley 1575 de 2007. 6. Métodos usados para la infección del agua, para la desinfección del agua. Lo primero, pues como yo ya les contaba, que era hervir el agua. El segundo es utilizar el cloro. Entonces, el cloro
Tanto el cloro como sus compuestos se utilizan en todos los acueductos de Colombia y es la operación más generalizada en las plantas de tratamiento. Hasta el momento es la que ha dado mejores resultados, es de fácil aplicación y tiene efecto residual. Se aplica en forma de gas o diversos compuestos que lo tienen, tales como hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio. Entonces hay otros métodos de desinfección, ¿no? Pero el cloro pues es el más que ha dado mejor resultado. Puntos de aplicación. Entonces existen unos pasos que se deben aplicar, que son los puntos de aplicación: la precloración, la postcloración, y se debe tener en cuenta el valor residual, la demanda de cloro. Bueno, ahora sí seguimos con el punto 6, que son los parámetros de calidad de recurso hídrico para el desarrollo del proyecto local. Entonces, este punto es el que consta de una toma de muestras que se realiza en una cuenca, y estos son los que tenemos aquí. Entonces, me correspondió la cuenca Juan de Amarillo, es una cuenca de Bogotá, y la estación de monitoreo es el Parque Nacional. Esta es un humedal que está con fines recreativos, es un humedal que está demasiado contaminado, pero es el más extenso de la sabana de Bogotá. Lo conforman una parte de su influyente, es un humedal que tiene algunos ecosistemas que aún sobreviven en ellos. Entonces, estos son los parámetros establecidos del punto de monitoreo, que son tomados de una ley, entonces donde se rigen el parámetro, la unidad y el valor. Bueno, el parámetro es el pH, la temperatura, el caudal, la demanda química de oxígeno, la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, los sólidos suspendidos totales, sólidos disueltos, caducidad, dureza, alcalinidad, fósforo total, oxígeno disuelto, coliformes totales. Esto es lo correspondiente a la tabla 1. Entonces, las preguntas. La pregunta A: descripción de unidades mínimas requeridas para entregar el agua muestrada en condiciones aptas para el uso final. Como les contaba, el uso final de esta es con fines recreativos. Entonces, lo que se debe tener en cuenta es que no haya una contaminación y el agua bajo estas unidades pues se pueda garantizar que no afecte la salud pública. Entonces, esto es amparado bajo las unidades de los decretos del 1594 de 1984. La pregunta B: propuesta a la comunidad de parámetros mínimos a medir para asegurar control de calidad de agua muestrada. Periodo sugerido según el uso del agua, si es tomada de la muestra de acueducto en el servicio. En el caso del humedal, se debe tener en cuenta las condiciones físicas y químicas del agua, teniendo en cuenta que la humedad está en alto grado de contaminación y su uso final solo es recreativo. Desde este modo se garantiza proteger algunos de los ecosistemas que aguarda la humedad y la salud pública. Entonces, estos análisis se deben hacer bajo la norma, bajo el decreto 1594 de 1984, en el capítulo 5, que es de los criterios de calidad para la destinación del recurso, reglamenta usos de agua y residuos líquidos. Esto está en el artículo 42 y 43. Muchas gracias.